Hola, qué gusto que nos acompañan una vez más. Bienvenidos. Duélale al que le duela. Aquí no se compra humo, tampoco se vende y no le picamos torta a nadie. Eso sí, no hacemos inquisiciones. Gracias por hacer crecer esta comunidad. Si no se han suscrito todavía al canal, no sé qué estás esperando. Aquí es gratis. Puedes suscribirte en cualquier momento, recibir las notificaciones, por supuesto, de cuando estamos en vivo o cuando estamos subiendo algún material a esta plataforma. Y por supuesto, no dejes de dar el poderoso like, ese like con el cual respaldas el trabajo, pero que además estamos empujando al algoritmo a que le lleve esta programación a más personas. Recordando también que en los próximos días nuestro canal va a terminar de cambiar completamente, va a ser más amplio, pasará a ser 433 Televisión, donde obviamente habrá otros rostros, habrá más programas. Yo seguiré con los que voy conduciendo hasta el momento. Por supuesto, la idea es tener más opciones y hacer una plataforma mucho más grande, una plataforma en la cual también, no solamente desde este programa, sino a lo largo de todo lo que queremos planificar en 433, que el fanático tenga una forma diferente de ver el deporte, que lo conozca bien, que entienda bien, pero que además se preocupe, por lo menos porque el deporte venezolano, y en el caso que más nos ocupa, que es el fútbol, pues tenga un tratamiento diferente, que salga adelante. Que no nos quedemos solamente con las cosas que no son demasiadas, lamentablemente, que funcionan bien y terminamos volteando hacia otro lado cuando las cosas andan mal. No, esa no es la versión que queremos, es la que estamos tratando de construir principalmente desde Duélale al que le duela y dentro de lo que es la plataforma de este canal 433 Televisión. Es momento de comenzar. Arrancamos. Antes de comenzar la Copa Libertadores de América se nos había metido entre ceja y ceja pedir que se compitiera. No está mal pedir que se compita, más porque en el pasado los equipos venezolanos llegaron a competir. A competir, digo, bien, jugando partidos, haciéndose sentir, haciéndose notar. En la Copa Libertadores de América, hoy en día la realidad del fútbol venezolano es otra. Le había tocado ayer a Carabobo, en casa contra Botafogo, donde si bien Carabobo trató y logró meter en aprietos en más de una oportunidad a Botafogo, también se mostró y se evidenció la ingenuidad de un club venezolano en la Copa Libertadores de América, por ser un equipo que toma malas decisiones y en base a esas malas decisiones pues se perdonó, se remató a veces cuando se estaba desde los 3/4 de cancha, cuando se era superioridad numérica y no se trató de aprovechar eso. Botafogo termina ganando el partido 1-2 en cancha de Carabobo, allá en el Misael Delgado. También en Copa Libertadores de América esta vez le ha tocado al Deportivo Táchira, equipo con el cual además, para los que no lo saben, soy fanático del Deportivo Táchira y quizás me duele más todavía. A ver, como venezolano quiero que mis equipos estén bien, pero quiero que no se vean mal en competiciones internacionales. Hoy Táchira ha perdido un partido 3-2, jugando contra 10, no se eran capaces de anotar, lo intentaron desde todas las vías que pudieron y al final terminaron 3-2 sobre el final, 10-10. El fútbol venezolano en otras épocas competía. Hoy en el mismo escenario que Táchira perdió frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde era un partido donde prácticamente se disputaban el último puesto de la clasificación. Táchira había jugado en ese gramado de Pueblo Nuevo ya partidos de gestas históricas, como aquel 3-2 recordado a Independiente de Avellaneda, el campeón de campeones de América, el equipo que traía al arquero de la selección de Argentina en aquel momento, como Islas, otro internacional de Argentina y mundialista, como Bocchini, pasaron por Pueblo Nuevo y perdieron frente a Táchira en aquella oportunidad. El Táchira de los Carlitos Maldonado, de la Gambetta Méndez, de Pedrito Febles, que en paz descanse. Ese Táchira que en aquel momento competía, como competían la mayoría de los equipos venezolanos en Copa Libertadores en otras etapas de la historia. Esta vez lo veníamos pidiendo nuevamente cuando supimos que Carabobo y Táchira eran los que quedaban para la Copa Libertadores, que compitieran. Y no ha sido así. Y esto no hace más que demostrar los varios peldaños abajo que está el torneo de la Liga Fútbol con relación
a otros torneos. Carabobo perdiendo contra Botafogo, Táchira perdiendo contra la Liga de Quito. Y por allí alguien me podría decir, bueno, pero es que en Copa Sudamericana es distinto. En Copa Sudamericana el Caracas va bien. En Copa Sudamericana Academia Porto Cabello, por ejemplo, es capaz de hacer cosas diferentes, de golear a Vasco da Gama, por ejemplo, sí. Copa Sudamericana no es el torneo donde están los mejores equipos de Sudamérica. Copa Sudamericana es un torneo donde te acceden el cuarto, el quinto de una liga y donde, pues, obviamente no estás viendo ninguno de los campeones nacionales. Eso ya por ahí te marca una diferencia. Entonces, digamos que, a ver, sin restarle méritos a la Copa Sudamericana, ciertamente es muy valioso lo que ha hecho Caracas, que sí está compitiendo y está marcando diferencia. Es valioso lo que ha ido haciendo Academia Puerto Cabello también, que es valioso, y además de tener que jugar en una cancha que no es la tuya, de tener que desplazarse a otra ciudad y jugar en esa otra ciudad tus partidos de local. Pero el torneo bonito siempre va a seguir siendo la Copa Libertadores. Es una realidad. Es donde están los campeones de las ligas de Sudamérica. Entonces, si en Copa Libertadores no somos capaces de competir, nuestros campeones y subcampeones no son capaces de competir en la Libertadores, de dejar una imagen diferente del fútbol venezolano, pues simplemente lo que se está evidenciando es la realidad del fútbol venezolano. Y esa realidad es esta, es la que se tiene. Es muy parecida a la realidad que tuvimos el año pasado. Quizá con diferencia, hoy Táchira recién marcó su segundo y tercer gol del campeonato, pero tiene un promedio de gol bajísimo. Todavía Táchira no ha logrado un punto en la Libertadores. Estamos hablando del campeón del fútbol venezolano, equipo que aspira a ganar el campeonato local. Academia Puerto Cabello, por ejemplo, en la Sudamericana sí goleó a Vasco da Gama. Academia Puerto Cabello es el tercero del grupo de 4. Hay que esperar a ver lo que suceda con Caracas en el partido que tienen que jugar contra Cienciano del Cusco también. Pero en Copa Libertadores, por lo menos la situación del Deportivo Táchira es vergonzosa. Liga de Quito con este resultado se acomoda primero. En el grupo central, Córdoba tiene 7 puntos, 4 Flamengo, que sí, pudiéramos decir, para Flamengo es humillante estar allí, tercero del grupo. Táchira no tiene un solo punto. No tiene un punto. Y las expectativas es que acabe muy mal en el grupo. Si uno repasa, por ejemplo, a Carabobo, que perdió 2-1 en casa contra Botafogo, en el grupo Carabobo también es último. Un puntito por lo menos tiene Carabobo, sí. Han recibido 7 goles los de Carabobo. El grupo que quizá uno podía imaginar, bueno, tal vez por ahí puedas pelear un segundo, un tercer lugar. A ver si te da para meterte a jugar, no sé, que caigas en la Copa Sudamericana en la siguiente vuelta como tercero del grupo, que no pudiste clasificarte, pero entraste dentro de los mejores. No estamos para eso. El fútbol venezolano no está hoy para eso. Y repito, la Copa Sudamericana, sí está bien lo que ha hecho Caracas, está bien lo que sucedió con Academia, que aunque no es último, tampoco es que sea segundo o primero, pero ha tenido una representación más digna, ha competido al nivel de la Sudamericana. El fútbol venezolano tiene que crecer, tiene que ir hacia adelante. Hay que empezar a dejar de celebrar migajas. Y cuando digo migajas, bueno, hoy Academia goleó a Vasco da Gama y de pronto con eso ya nos queda como bueno, una gesta. Se le metió 4 goles a un equipo brasileño en un torneo internacional. Muy bien. ¿Y de qué le va a servir eso en la historia si después
No termina de clasificar Academia Puerto Cabello. La Liga Fútbol necesita que sus equipos crezcan. El torneo necesita crecer. Yo nunca dije que quería que los equipos venezolanos llegaran a la semifinal de Libertadores o de la Sudamericana. Lo que quería era que compitiera. Bueno, Academia empezó a competir en la Sudamericana, Caracas está compitiendo en Sudamericana. Pero la Libertadores, damos pena. Y cuando uno ve el historial de participaciones de equipos venezolanos, dice, caramba, ojalá pudiéramos volver atrás, ¿no? Ojalá pudiéramos tener aquellas épocas que mal que bien se obtenían resultados, ¿no? Y no esto. Y es que a veces pareciera que el fútbol de Venezuela mejoró una fachada, mejoró unas cosas, pero lo realmente importante que es el fútbol se estancó, se atascó. Así como les decía hace algunos días que se atascó cuando se terminó de dar aquel incidente en la tribuna después de un partido de Metropolitanos y Carabobo precisamente, que era algo que yo había vivido hacía más de 20 años, cuando yo trabajaba con el Deportivo de Talchacao, que hoy ese equipo con el que yo trabajaba está en segunda división y se llama Miranda. Bueno, en aquella época el Deportivo de Talchacao presentó una situación similar a la que se vivió en el Olímpico. Se vivió eso en el Olímpico más de 20 años después. Entonces a veces uno piensa, es que el fútbol venezolano, ¿cuánto avanzó realmente en fútbol, en resultados en 20 años? A nivel de clubes, ¿qué se avanzó? ¿Se avanzó realmente? ¿Se estancó o se atrasó? Y lamentablemente cuando uno ve los números, ve lo que sucede, obviamente no se avanzó. Pero lo peor es que ni siquiera se estancó. Lo peor es que en muchas cosas se retrocedió. Por eso la comparación de pronto resulta odiosa, ¿no? Táchira era capaz de ganarle a Independiente de Avellaneda. Y hoy no puede en casa contra la Liga Deportiva de Quito, que aparte de eso tenía un hombre menos de minuto 26, creo. Ese es el campeón del fútbol venezolano. Y Carabobo es el subcampeón del fútbol venezolano. Son los dos mejores equipos del fútbol venezolano, por lo menos en el pasado reciente. Y no compiten. No compiten. Los equipos venezolanos en Libertadores no compiten. No es un accidente. No son momentos aislados, ¿no? Estamos haciendo aislados los tiempos en los que se competía. Y no es que los equipos venezolanos fueran grandes en algún momento en Libertadores, pero por lo menos ir a jugar en Pueblo Nuevo era otra cosa. Era difícil para los visitantes. Hoy no. Hoy no se compite. Hoy se da pena en la Libertadores. Duélale al que le duela. El Mundial de Clubes. Teníamos varias semanas anunciando que se iba a quedar por fuera León. Porque, a ver, el TAS aplica algo que se entera León después que ya se logra la clasificación. León se clasifica antes al torneo y después se entera que no puede llegar como equipo perteneciente a la multipropiedad. Yo soy uno de los que está en contra de la multipropiedad porque obviamente se presta para muchas cosas. Dentro de los alegatos que intentó hacer León, porque León pertenece al grupo Pachuca, que son los dueños del Pachuca donde juega Salomón Rondón, quisieron hacer ver que un equipo lo maneja el padre y el otro equipo lo maneja el hijo. Son un grupo, son el grupo Pachuca. Muy bien. Para el Mundial de Clubes no entra León. Ahora, FIFA desde antes que se tomara la decisión final del TAS que ocurrió esta semana, Gianni Infantino ya creo que semana y media atrás había hablado de la posibilidad que se jugara un partido
entre el América de México y el LAFC, el equipo de David Martínez. Y uno como venezolano puede decir, bueno, no va Yonder Cádiz, pudiera estar David Martínez jugando el Mundial de Clubes y seguiremos teniendo un venezolano. En el fútbol hay algo que es el derecho deportivo. Si bien se escoge por un criterio al América por tener el mejor coeficiente dentro del área de CONCACAF como para poder ir a ese partido de repechaje, si lo quieren llamar de alguna manera, frente al AFC, frente al equipo de David Martínez, también es cierto que el América en esa competencia que daba la clasificación no logró nada. Tampoco es que lo haya logrado el AFC, el equipo de Los Ángeles, pero el equipo de Los Ángeles por lo menos es un campeón de algo. Eso ya, haber perdido la final es algo, ¿no? ¿Por qué ponen al América? Por una razón muy simple. Si América derrota al AFC, es el equipo mexicano con más fanáticos en los Estados Unidos, donde se va a jugar el Mundial de Clubes. Y no es un detalle menor. En ese sentido, la FIFA lo necesita el torneo probablemente. Porque es algo que genera movilización de fanáticos, es algo que genera dinero. Basta con ver lo que se mueve en un mundial de fútbol con la afición mexicana, porque es muy grande y es algo inocultable. Entonces, pues ese podría ser un detalle que favorezca el torneo y que favorezca a FIFA. Ojalá el AFC, el equipo en el que juega David Martínez, elimine al América y se meta al Mundial de Clubes y tengamos a ese tercer venezolano jugando el torneo. Ya sabemos que está Salomón Rondón con Pachuca, sabemos que fue invitado el Inter Miami y ahí está Telasco Segovia. Y bueno, tal vez será el momento para David Martínez. También en todo esto es que nada más por participar en el Mundial de Clubes, cada equipo recibe cerca de 9 millones de dólares, cerca de esa cantidad, por participar, más lo que vayas a hacer durante el torneo. Pero solamente por participar en la fase de grupos ya tiene garantizado 9 millones de dólares. Es mucha plata. Para nosotros, para equipos chicos, sí. Para el América, no. Tal vez para León pueda ser dinero, para el AFC puede ser dinero también. Ahora, repito, para FIFA conviene mucho más que esté el América que esté el AFC donde juega David Martínez, porque el equipo del venezolano tiene un grupo de fanáticos en California, en la ciudad de Los Ángeles específicamente. Más allá de la ciudad de Los Ángeles, no. No es un equipo popular en los Estados Unidos, sí es popular en su ciudad, como muchos equipos. No es como lo era Galaxy. Galaxy de pronto era muy popular fuera de Los Ángeles, y no tanto en Los Ángeles, pero era muy popular fuera de Los Ángeles. O como pudiéramos decir el caso de Inter Miami. Inter Miami es muy popular en todos los Estados Unidos por la llegada de Lionel Messi. Pero esa no es la situación del AFC. El AFC no es un equipo que va a movilizar fanáticos fuera de Los Ángeles para un Mundial de Clubes. Las Águilas del América sí. Y si a alguien le conviene a FIFA que clasifique, es América. Si a alguien le conviene que juegue el Mundial de Clubes por encima de León, por encima del AFC donde juega David Martínez, es el América. Ojalá el AFC pues tenga ese lugar. Ojalá juegue David Martínez y se mande un tremendo torneo, porque soy de los que se ha maravillado con el talento del venezolano. Me encanta su capacidad como extremo, me encanta lo que es capaz de hacer como futbolista y todo lo que tiene para aportar. Es una lástima que no se haya respetado el derecho deportivo. Creo que lo ganó en buena lid León. León no obtuvo la clasificación al Mundial de Clubes. El equipo de Yonder Cádiz no la obtuvo en una caja de detergente, ni se lo sacó en una chapita de refresco. Esa fue la vía tal vez para el Inter Miami. Se lo sacó por tener fichado a Lionel Messi. Y eso le daba garantía de ser invitado, a pesar de no haber ganado nada, para ser invitado en el torneo. Que nosotros nos beneficiamos porque vamos a tener a Telasco Segovia, pero es una realidad. Y no perdemos nada diciéndolo. Ojalá
se imponga el AFC al América y tengamos a David Martínez en el Mundial de Clubes, ya que nos arrebataron a Yonder Cádiz. Duélale al que le duela. Una nota curiosa, ¿no? En la Liga Ecuatoriana, entendiendo que juega el equipo Vinotinto FC, el equipo que es de la diáspora venezolana del fútbol ecuatoriano de primera división y que no va mal, porque la verdad no va mal, el equipo Vinotinto ha sido, para empezar, ha sido una gratísima sorpresa para muchos en la serie ecuatoriana. Actualmente está en el tercer lugar, recordando que es un equipo que recién ascendió de la segunda división, son terceros en la clasificación y vienen de haber jugado su partido en cancha de Barcelona, de Guayaquil, que es uno de los equipos duros del campeonato ecuatoriano. Cayeron derrotados 2-1 en aquel partido, en Guayaquil, en el Monumental de Guayaquil. Hay un detalle que a mí me agrada, porque en ese partido, estando en Guayaquil, porque también hay venezolanos en Guayaquil, hay una imagen que quiero compartir con ustedes. Es la imagen de un chico con la camiseta de la selección, digamos una de estas versiones que se hacen, algo vintage con el escudo actual, y tiene el mapa de Venezuela. Y se presentó con una pancarta dedicada precisamente a Cristian La Rotonda, uno de los venezolanos que juega en Vinotinto FC. Como ustedes lo ven allí, el verdadero mago en la media cancha, Cristian La Rotonda, eres una bestia, crack, regálanos tu camiseta, vamos Vinotinto. Esto es normal, de pronto con un equipo que tenga más tradición, ¿no? Pero con un equipo tan joven, tan nuevo, primera temporada en primera división, es algo lindo de ver por el hecho de la diáspora. El venezolano que está fuera de Venezuela, siempre lo he dicho, extraña, los que vivimos fuera de Venezuela, extrañamos nuestras cosas. Ese apego a la venezolanidad. Y bueno, la venezolanidad implica tener el equipo de la liga al que tú le seguías en Venezuela, si de fuera del país. En mi caso, soy fanático de Táchira, por ejemplo. Pero poder tener un equipo venezolano o hecho para venezolanos en el país en el que vives, te cambia un poco, ¿no? Porque ya encuentras algo inmediatamente para sentir identidad. Y claro, este chico es muy pequeño, seguramente es por sus padres que hay esa identidad. Pero no deja de ser algo de lo que se está sembrando con Vinotinto FC en Ecuador. Un proyecto que yo repito, desde que me enteré, me pareció genial. Y hasta donde tengo entendido en el plan de ampliación, es algo bastante ambicioso, pero además bastante familiar y bastante identificado con esa venezolanidad que está echando raíces en Ecuador. Y que probablemente muchos de los hijos de esos venezolanos, hijos que nazcan en Ecuador, muchos van a seguir las cosas venezolanas, seguirán a los equipos venezolanos, a la Vinotinto, etcétera, pero otros no. Otros van a empezar siendo hijos de venezolanos, a lo mejor se van a ser fanáticos de la Liga, de Quito o del Cuenca, de cualquier equipo, porque es así la vida, ¿no? Yo soy hijo de españoles y yo no soy fanático de ningún equipo español, bueno, sí de Las Palmas, pero no soy un fanático férreo, sí soy fanático de un equipo en Venezuela. Pero eso va a empezar a suceder. Ahora, lo más importante es que el primer efecto es que hay una identidad inmediata. Y eso es algo que hay que aplaudirlo, eso es algo que hay que cuidarlo, eso es algo que hay que conservarlo, pero además hay que alentarlo. Eso se tiene que sostener en el tiempo. Qué bueno que este proyecto de Vinotinto FC está logrando estas cosas. Está logrando estas cosas, está compitiendo, siendo un equipo recién venido de segunda división, está compitiendo bien en el campeonato ecuatoriano al punto que son terceros en la clasificación. ¿Se imaginan qué lindo ver a este equipo jugando Copa Libertadores? Ojalá vaya a la Libertadores y compita. Sería una linda lección para todos, ¿no? Duélale al que le duela. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por preferirnos, por ser parte de esta comunidad en la que, repito, no vendemos y no compramos humo, tampoco picamos torta, pero no hacemos inquisiciones.
Como siempre, gracias por suscribirse al canal, por hacer crecer la comunidad, por el poderoso like con el que van apoyando y respaldando el trabajo para que el algoritmo nos haga llegar cada vez más lejos. Esto fue Duela al que le duela. Dios los bendiga.